Hola, veremos hoy el método de las componentes. Se trabaja normalmente en física. Resulta que muchas de las magnitudes que medimos o interactuamos con ella en física mecánica son de tipo vectorial. Es decir, las magnitudes vectoriales se distinguen de las magnitudes escalares porque tienen, además de magnitud, tienen dirección, sentido y obviamente magnitud. Entre ellas tenemos muchas, por ejemplo el desplazamiento, tenemos la velocidad. La velocidad es un vector, porque la velocidad, además de tener magnitud, tiene dirección. Lo mismo sucede con la aceleración o la fuerza, por ejemplo, entre muchas otras. Entonces los vectores no se pueden sumar de cualquier forma, ya que no son simplemente adiciones o sustracciones, sino que hay que tener en cuenta sus direcciones y sentidos. Entonces, normalmente se representa un vector, ¿cierto? Un vector cualquiera se representa de esta manera. Tenemos una magnitud, que es el tamaño del vector, y una dirección determinada. Y por ejemplo tenemos otro vector distinto, B, un poco más corto en otra dirección. Entonces la forma el resultado de ellos dos va a depender no solamente de qué tan largos sean, sino en qué dirección y en qué sentido estén. Veamos un ejemplo. Hoy vamos a ver entonces el método de las componentes. Aquí tenemos un vector f que puede ser, mírenlo acá, que puede ser descompuesto en sus componentes horizontal, es decir, en el eje X, y su componente vertical en el eje Y, formando aquí entre estos dos vectores un ángulo de 90 grados. Vemos entonces que se forma un triángulo rectángulo en el cual las funciones trigonométricas son válidas. Recordemos lo siguiente: la función seno de ese triángulo es igual al lado opuesto. Vamos a llamarle que este sea fy porque está en y, y este sea fx. Va a ser lado opuesto, que va a ser fy, sobre la hipotenusa, que va a ser, digamos, la magnitud de este vector f, la hipotenusa. Si despejamos de aquí f de y, vamos a obtener que f de y va a ser f por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Si usamos la función coseno de ese ángulo, por definición es el lado adyacente, que en este caso sería fx, sobre la hipotenusa, que sería f. Si despejamos f de x, vamos a obtener que f de x va a ser f por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, este ángulo de aquí. Entonces estas dos ecuaciones que sacamos de acá van a ser las componentes de un vector, o sea que un vector cualquiera puede representarse como la suma de sus componentes de esta manera. F vectorial va a ser la componente x con un vector unitario y, del cual voy a explicar, más la componente y, por un vector unitario j. ¿Qué significan estos vectores unitarios? El vector unitario es un vector unitario y es un vector de unidad 1 de cualquiera que sea en el eje X, ¿sí? Y el vector unitario j gorro va a ser ese mismo vector en el eje Y. Entonces son formas para expresar un vector en sus componentes. Esto lo podemos usar a favor a la hora de sumar o restar vectores. Veamos a continuación. Aquí tenemos dos vectores. Un vector A, si lo vemos, que tiene una magnitud A en un ángulo θ sub A cualquiera, y un vector B
con una magnitud distinta en un ángulo B. Podemos ver que sus componentes se encuentran de esta manera, como lo vimos a continuación. Entonces, ¿cómo sumar estos dos vectores? Muy fácil. Expresamos el vector A por medio de sus componentes, o sea, AX en la dirección Y más AY en la dirección J, y el vector B como BX en la dirección Y más BY en la dirección J. La suma de los dos, ¿qué sería? Sería sumar estos dos vectores vectorialmente. A más B sería igual a un vector distinto, que sería el vector AX más BX en la dirección Y, o sea en el eje X, más AY más BY en la dirección J. Entonces tenemos aquí la expresión vectorial de un nuevo vector. Entonces, ¿cómo encontrarle la magnitud de dirección a este vector resultante? Vamos a hacerlo a través del teorema de Pitágoras. La magnitud de A más B vectorial sería este. Lo representamos de esta forma, como vector en valor absoluto sería la raíz cuadrada, perdón, aquí me quedo un poco más, sería la raíz cuadrada de las componentes a de la componente x, que sería esta, al cuadrado, más las componentes de y al cuadrado, y ahí obtendríamos la magnitud. Recordemos, la magnitud es qué tan largo es el vector, ¿sí? La dirección la expresamos como el ángulo que forma con respecto a la horizontal. Utilizando las propiedades trigonométricas, vemos que la tangente me relaciona el lado opuesto con el lado adyacente, entonces puedo aprovechar esto para encontrar el ángulo. Si la tangente de ese ángulo de la resultante es las componentes y, sobre las componentes x, puedo despejar de aquí el ángulo, que sería la tangente inversa de esto mismo, ¿cierto? O sea, AY más BY sobre AX más BX. Bueno, ahora sí, veamos un ejemplo. Tenemos a continuación dos fuerzas, F1, aquí la vemos, y F2. F1 tiene una magnitud de 6 newtons, porque es una fuerza, las fuerzas están en newtons, y tiene un ángulo de 30 grados, aquí con la horizontal, lo vemos acá F1. Y tenemos a F2 con una magnitud de 5 newtons y un ángulo θ de 90 grados, está en el eje Y. Entonces vamos a usar el método de las componentes para ver cuál sería la fuerza resultante de la suma de las dos y cuál sería su dirección. Entonces, si aplicamos las componentes, obtenemos lo siguiente. Para F1 tenemos que la componente x de F1 sería F1 por el coseno de 30 grados, y la componente y de F1 sería F1 por el seno, perdón, de 30 grados también. Me corrijo acá y lo calculamos. Esta da como resultado, redondeándolo, 5.20 newtons. Obtiene las mismas unidades de la fuerza, porque es una magnitud en la dirección Y, y 3, poniéndole dos cifras significativas, en la dirección J. Ahí tenemos las componentes del vector F1. Del vector F2 hacemos lo mismo. Calculamos la componente x de F2
como F2 por el coseno de 90 grados y F2y, que sería F2 por el seno de 90 grados, ¿cierto? Sabemos que el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1, por tanto las componentes serán las siguientes: 0 newtons en la dirección y del otro lado sería 5 newtons en la dirección J. Entonces el vector resultante le vamos a llamar F como la suma vectorial de F1 más F2. Sumando las componentes, como dijimos, sumamos las componentes Y, que serían 5.20 más 0, lo cual daría como resultado 5.20 en la dirección Y, 5.20 newtons, sumado más las componentes Y, 3 más 5, que serían en total 8 en la dirección J. ¿Sí? Tenemos entonces la expresión vectorial de la resultante. Encontrémosle su magnitud y dirección. La magnitud sería igual, usando el teorema de Pitágoras, a 5.20 newtons todo al cuadrado más 8 newtons al cuadrado, sacándole raíz total a todo. La respuesta será 9.54 newtons. O sea que la resultante es mayor que las dos. Y el ángulo donde se encuentra sería la tangente inversa de la componente Y, que sería 8 newtons, aunque no importa las unidades porque se cancelarían, sobre 5,20. Eso da un ángulo de aproximadamente 57 grados. Dibujemos este vector.